Buen día para todos y todas, espero se encuentren bien el día de hoy. Ya saben, ¿verdad? La dinámica de que hemos manejado hasta el momento, pues es que yo les comparto pantalla y expongo acerca de un tema, entonces hoy no será la excepción. Les compartiré pantalla y pues empezamos con el tema tan interesante de hoy. Hoy vamos a hablar un poco acerca de paternidad responsable. Ya saben también que me gusta empezar con frases que pues lo llaman a uno a la reflexión a veces. Y la de hoy dice así: el mejor legado de un padre es un poco de su tiempo cada día, de León Batista. Usualmente creemos que la paternidad empieza cuando existe un embarazo, ¿verdad? Cuando yo me enteré que estoy embarazada, cuando le dije a mi pareja que ya estoy embarazada. Y también sabemos que es un periodo que está lleno de ilusiones, expectativas, preocupaciones, temores, dudas y cambios de todo tipo. Pero la paternidad empieza desde la planificación y decisión de tener hijos, ¿sí? Desde que yo empiezo a planificarlo y pues deseo tenerlo, ¿verdad? En el contexto guatemalteco no se maneja a totalidad en la población, ¿verdad? Métodos de control natal y seguramente la mayoría de gestaciones no fueron contempladas con anticipación, pero esto no disminuye el valor que la paternidad cumplirá a lo largo de la vida de sus hijos, ¿verdad? Entonces, el nuevo rol que una persona tiene al tener a otro ser humano bajo su cargo, ¿verdad? Le da una responsabilidad que implica la transformación de hábitos, como acoplarme a las necesidades que va a tener mi hijo o mi hija. Entonces, en el periodo de gestación se inicia la construcción de la relación afectiva entre los papás y el hijo. Y son múltiples, ¿verdad? Las fantasías que hay alrededor de esto, de cómo se va a llamar, de si va a ser, cómo va a ser su aspecto, cuáles van a ser sus virtudes, su personalidad, ¿verdad? Todo esto. Y entonces, a medida que los nuevos padres especulan sobre estos temas, asimilan también progresivamente su nueva condición, es decir, el nuevo rol de ser papás. Ahora, entonces, ¿qué es paternidad responsable? Es dar vida en plenitud al momento de tener los hijos e hijas deseados. Es decir, que los padres, madres o encargados y no otros familiares o personas, ¿sí? No la vecina, no el padrino, no la madrina, no la abuelita, ¿verdad? Sino mamá, papá o encargado, enseñen a sus hijos día a día, no solo con palabras, no solo de aquí de la boca para afuera, sino con el ejemplo a ser verdaderas personas humanas, ¿sí? Y esto exige pues una preparación mínima adecuada para poder ejercer la paternidad responsable. ¿Qué es también la paternidad responsable? Es planificar las gestaciones para que ocurran en el momento deseado por la pareja, ¿verdad? Decisión que debe ser de ambos y pues con previo conocimiento y educación de la misma. La número 2, ¿verdad? Tener la responsabilidad de brindarles amor, amistad, tiempo y protección, ¿verdad? Es que los padres sepan que no deben procurar solamente brindar adecuada vivienda, alimentación, educación, salud, vestimenta a los hijos, sino todo esto, ¿verdad? Amor, amistad, tiempo y protección. Y la número 3 dice, ¿verdad? Ser conscientes de que no solo es la decisión de dos, sino que va a afectar a la totalidad de la familia e influirá en forma acertada o no en la sociedad, ¿verdad? Es tener conciencia que los padres sepan, ¿verdad? Que al procrear un ser humano implica no solo un compromiso, sino que un compromiso recíproco entre la pareja, sino también entre la familia, el mismo hijo y la sociedad. ¿Sí? Porque pues digamos que el día de mañana mi hijo o mi hija también le va a servir a la sociedad y depende cómo yo lo críe, cómo yo lo cuide, todo lo que yo le inculque, pues sí va a ser el resultado. ¿Sí? El ser humano pasa por, bueno, antes de ya explicar esta diapositiva, ¿verdad? El ser humano pasa en su recorrido como sujeto, ¿verdad? Por distintas etapas, la niñez, la pubertad, adolescencia y adultez, ¿sí? Y en cada una de ellas juega un papel y tiene obligaciones, así como derechos, ¿sí? Entonces, en la etapa de la vida adulta, quizás se decida la experiencia de ser padre o madre, ¿verdad? Para lo que debe considerarse esta nueva situación requiere un cambio de mentalidad y de comportamiento, si yo deseo abordarla de manera responsable, ¿sí? O sea que si yo ya decidí ser mamá o papá, debe haber un cambio en mi comportamiento y en mentalidad, ¿verdad? Ya no puedo seguirme comportando como la niña o la adolescente que en algún momento fui, ¿sí? Ya esto requiere más responsabilidad. Y el padre o madre entra en una nueva etapa
en la que va a marcar el resto de su vida, ¿sí? No solo es un año, no solo son unos meses, sino es para el resto de la vida. Entonces, abordar la paternidad requiere cambios en la forma de cómo yo me planteo la vida, ¿sí? Y por eso sale la pregunta, ¿quién nos enseñó a ser padres? Muchas de las características que conforman al ser humano son conductas aprendidas de su propia experiencia. Pero aquí dice, y por eso lo puse en negrita, no de la experiencia como yo, como padre, sino de la experiencia que usted y yo tuvimos al ser hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay muchas cosas, entre ellas los patrones de crianza, ¿verdad? Que es un tema importante, que es lo que es uno de los que nos enseña a cómo ser padres, ¿verdad? Yo no aprendí a ser padre siendo padre como tal, sino por las experiencias pasadas que inconscientemente me dijeron cómo ser padre, ¿verdad? Ahorita vamos a abordar un poco más de esto por si se sienten confundidos, ¿verdad? Entonces, como les decía, los patrones de crianza es un tema importante que va a tener su propio desarrollo en otro video, vamos a abordarlo un poco más, pero ahorita lo principal, por lo que se hace mención en este momento, es por esta pregunta, ¿quién nos enseñó a ser padres? Entonces, la respuesta la encontramos dividida si planteamos la idea de que nosotros los humanos somos un reflejo de lo que aprendemos, ¿sí? Y entonces, ¿dónde aprendemos a ser padres? Y pues les tengo dos respuestas, en la familia y en los patrones de crianza, ¿sí? La familia, pues es el núcleo familiar, ¿verdad? Y estamos hablando ahorita, no el núcleo con el que usted formó con sus hijos, sino el de la niñez, en el que usted vivió hace tiempo, ¿verdad? Sirvió de base para aprender diferentes aspectos de la vida, como por ejemplo el idioma, la cultura, los valores, ¿verdad? Y sorprendentemente, como les digo, una manera inconsciente de cómo ser madre o padre, porque quiera o no, voy como a replicar, por así decirles, cosas que yo aprendí que así fueron conmigo, ¿verdad? Entonces, no es de extrañar que muchas actitudes se reflejen en de una familia a otra, ¿verdad? Porque mi mamá lo hizo conmigo, pues yo lo hago, ¿verdad? Y puede que a veces esta frase se lleve a cabo tanto con patrones, bueno, con actitudes o con acciones tan un poquito como funcionales como disfuncionales, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante tener una claridad de cómo está formada mi familia y cómo son las dinámicas que ella posee. Y bueno, los patrones de crianza, que son creencias, principios, valores, conocimientos y aprendizajes que recibimos de nuestros padres, madres o encargados y que suelen pasar de familia a familia, ¿sí? Como por ejemplo la disciplina, ¿verdad? La disciplina y la interacción que los padres tienen con sus hijos, sin necesariamente, llamemos ahorita, sin ser esta la adecuada o no, ¿verdad? Pero forman nuevas posibles réplicas de paternidad en un futuro. Y también el tipo de crianza que los padres estén ejerciendo sobre sus hijos en este momento tendrá consecuencias directas en la conducta y personalidad de los hijos, ¿sí? Entonces, la forma en que yo ahorita estoy ejerciendo la paternidad es posible que tenga consecuencias en cómo mis hijos van a ejercer su paternidad y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, estas son como las dos respuestas de que nos hacemos, ¿verdad? La pregunta, ¿quién nos enseñó? ¿Dónde aprendimos a ser papás? Vamos a abordar un poquito el tema de la familia, ¿verdad? Ahí vamos con una frase, ¿verdad? Dice, los padres influimos, pero no determinamos el futuro de nuestros hijos. Anónimo. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, la familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y los aglutinan, ¿verdad? Antes solo se podía hablar de una familia nuclear, ¿verdad? Que era mamá, papá e hijos. Pero actualmente tenemos otros tipos de familia, ¿verdad? Familias biparentales sin hijos, familias biparentales con hijos, familias homoparentales, familias monoparentales, familias de acogida, adoptivas, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Este incremento que yo les digo en el concepto de familia, que ya no existe solo la familia tradicional, solo mamá, papá, hijo, sino que hay más tipos de familia, indica que la cantidad de miembros o la estructura que una familia tenga no
va a determinar su buen funcionamiento, ¿verdad? Antes se creía que, por ejemplo, partiendo de la familia tradicional, ¿verdad? Si solo estaba mamá, papá, hijo, y se iba, por ejemplo, la mamá o se iba el papá, entonces era una familia disfuncional. Pero esto no es cierto, ¿verdad? Ahora en la actualidad sabemos que solo haya mamá con sus hijos o que solo sea papá con sus hijos, eso no quiere decir que va a haber o no un mal funcionamiento, ¿verdad? Entonces a esto quería llegar. Ahora, bueno, poco, como les dije, ¿verdad? Poco o nada tiene que ver la forma que tenga una familia con su buen funcionamiento. No importa cuántos integrantes sean, quiénes estén conformados, eso no determina, es que esto quiero dejarles claro, eso no determina cómo van a funcionar, ¿verdad? Sino que, como lo dice aquí, lo más importante son los factores como armonía, el cuidado, ayuda mutua, el amor, el respeto y la unión que existe en una familia sin importar qué integrantes estén. Y pues les hago mención de algunos tipos de familia, ¿verdad? Son un montón, los voy a explicar brevemente. La familia nuclear, ¿verdad? Formada por mamá, papá e hijos. La familia extendida generalmente está formada por parientes que sus relaciones no son únicamente entre papá e hijos, ¿verdad? Puede incluir abuelos, a los tíos, primos y otros consanguíneos, ¿verdad? La familia monoparental solo es aquella que está formada por uno de los padres y los hijos. Puede ser solo mamá, puede ser solo papá. La familia homoparental, ¿verdad? Es una familia formada por una pareja, ya sea de dos hombres o ya sea de dos mujeres, ¿sí? La familia ensamblada. Esta está formada por agregados de dos o más familias. Por ejemplo, una mamá, ¿verdad? Una mamá con sus hijos se juntó con un padre viudo que también tiene hijos, ¿verdad? Entonces, como ven, cada familia tenía como su familia, por así decirlo, y entonces ahora hacen una nueva. Esa es la familia ensamblada. La familia de hecho. Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin ningún enlace legal. Es como, han escuchado lo de unión de hecho, pues es lo mismo, ¿verdad? Solo que la familia de hecho es, las personas están unidas y no hay ningún como vínculo legal, ¿verdad? Bueno, la familia adoptiva, los hijos del matrimonio, ¿verdad? O de la pareja, no necesariamente el que haya matrimonio, pueden llegar por la vía de adopción o por la vía de técnicas de reproducción asistida, ¿verdad? La familia sin hijos, como bien dice, ahora es un tipo de familia que no hay hijos, solo está la pareja, que solo estemos mi pareja y yo ya conviviendo en un lugar, eso nos hace una familia, ¿sí? No quiere decir que los hijos son los que hacen la familia, sino que pues al final es el vínculo el que se forma, ¿verdad? Que el que hace una familia. Y la familia de padres separados, como también lo menciona su propio nombre, los progenitores, es decir, mamá y papá, se han separado tras una crisis en la relación, ¿verdad? Y a pesar de que se nieguen a vivir juntos, porque pues ya no conviven y eso pues suele suceder y está bien, deben seguir cumpliendo con sus deberes como madre o padre. Ahora, quiero abordar este tema, ¿verdad? Todas diferentes, todas son familias. Aquí dice, son muchos los estudios que ponen de relieve que las familias diferentes a las tradicionales, ¿se recuerdan tradicionales? Es mamá, papá, hijos. Se encuentran con el rechazo de la sociedad en que viven, dado que la población tiende a quedarse estancada en ciertas creencias, ¿sí? Ahorita les voy a explicar un poco más esto, ¿verdad? Es evidente que las familias han cambiado en la actualidad, aunque quizás la aceptación social no las acompaña como que al mismo ritmo. No sé si en algún momento han escuchado o incluso tal vez ustedes o han recibido o han escuchado o ustedes mismos lo han dicho, ¿verdad? Comentarios de, ¿cómo vas a ser madre tú sola? Eso no se puede, ¿verdad? Necesitas un hombre para hacer una familia. Y esto no es así. O comentarios de verdad, los hijos de homosexuales serán homosexuales, seguro. Esto tampoco es cierto. O por ejemplo, un comentario también como la pareja de tu ex va a manipular a tu hijo. Y puede que tampoco sea cierto. Y otro comentario, ¿verdad? Pero si ustedes no tienen hijos, ¿cómo van a hacer una familia? Comentarios así existen, de verdad. Y entonces, los prejuicios y estereotipos acerca de la familia generan malestar, no solo para la persona que lo recibe, sino también para la persona que lo da, ¿sí? Por eso es importante, como dice aquí, normalizar las nuevas formas de ser familia es fundamental.
tanto para los adultos como para los niños, ¿verdad? Ya no vivimos en el siglo XV, ¿verdad? Donde las familias eran así, tradicionales, sino que ahora pues estamos en siglo XXI, la familia cambia, la sociedad cambia, el mundo está cambiando y las familias también, ¿sí? Entonces, a veces este tipo de comentarios también puede llegar a crear un clima de hostilidad, como de incomodidad, ¿verdad? Y llegar a formar también o crear, fomentar problemas psicológicos en los miembros de las familias que no son tradicionales, ¿verdad? Ahora, bueno, los buenos padres no nacen, se hacen, ¿verdad? A pesar de lo que mucha gente cree, pocas madres y padres saben, ¿verdad? Solo por instinto, entre comillas, cómo actuar y cómo resolver las situaciones con sus hijos. Aunque los progenitores, o sea, mamá y papá, que han tenido más experiencia con niños, ¿verdad? Ya sea por sus hermanos, porque tienen sobrinos, etcétera, etcétera, se sienten un poquito más capacitados, todos tienen que aprender, ¿verdad? A actuar como padres, como las muchas cosas que hemos aprendido en la vida, ¿sí? Entonces, como les digo, los buenos padres no nacen, sino que se hacen. Entonces, para llegar a ser o a ejercer la paternidad responsable, quiero que tengan claro que es un aprendizaje como cualquiera, como usted aprendió a leer o a escribir, si es que puede y sabe, ¿verdad? Como usted aprendió a conducir, como usted aprendió a cocinar, como usted aprendió a montar bicicleta, como usted aprendió a caminar. Todo esto es un aprendizaje y de igual forma es un aprendizaje el hecho de ser mamá o papá, ¿sí? Es cierto, a veces también la mayoría pues de padres empezamos con dudas, ¿verdad? Y esto es normal sobre cuál es la manera más adecuada de educar y criar a los hijos, ¿sí? Pero estas dudas vienen de que la mayor parte de nosotros nunca hemos recibido lecciones, ¿verdad? Sobre el desarrollo infantil, como está aquí, sobre el desarrollo de la personalidad, la importancia de la autoestima, de cómo crear y desarrollar hábitos saludables, por ejemplo, ¿verdad? Ni tampoco de la alimentación, ni cómo se deben cambiar pañales, ni qué significan los llantos y los vómitos, ¿verdad? Entonces, esto es normal, iniciar con dudas porque nunca nadie nos dijo cómo se desarrolla todo esto, ¿verdad? Por ejemplo. Y también las dudas están porque hay un desconocimiento de que existen libros o programas de escuelas para padres. Existen, como les digo aquí, y les repito, libros y programas que nos dan consejos de otros padres, por ejemplo, que ya desde hace tiempo ejercieron la paternidad y ahorita pues sus hijos ya están grandes, por ejemplo, y que dan consejos, como les repito, ¿verdad? De qué hacer en tales casos, dan recomendaciones. Entonces, por eso se inicia con muchas dudas, ¿verdad? Que fuera diferente si cuando ya sabemos que vamos a ser mamá o papá, nos pongamos a buscar algún documento, incluso algún lugar a donde pueda asistir mi pareja y yo, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho que ver. Y también, ¿verdad? De este modo, ser padre se aprende todos los días. No solo es algo de que ya leí, por ejemplo, ¿verdad? O yo sí leí un libro y ya a partir de aquí me siento capacitado para todo. No, esto se aprende todos los días, ¿sí? Y se es padre cuando yo actúo como padre. ¿Mm? Y el vínculo, ¿verdad? Con el niño, con mi niña, con mis hijos, empieza a forjarse desde los primeros contactos diarios, ¿verdad? Desde los primeros meses, desde el embarazo, desde la gestación. Desde ahí empieza a formarse el vínculo, no desde que ya nació y lo tengo en brazos, sino desde que viene en el vientre, ¿sí? Y bueno, a modo de reflexión, ¿verdad? Nos hago, ¿verdad? Les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué comenzar con paternidad responsable? ¿Por qué es importante? Digamos, va que si en este momento tal vez yo no tengo claro, ¿verdad? Que tal vez mis hijos por una u otra circunstancia no fueron o no estuvieron contemplados con anticipación, pero ¿por qué puedo empezar desde ahorita a ejercer la paternidad responsable? ¿O por qué es importante que yo empiece a hacerlo? Bueno, es imprescindible comprender que la paternidad es una nueva etapa en la vida de cada persona, ¿verdad? Y no siempre se está preparado con todas las herramientas para actuar de la manera más adecuada en la paternidad o maternidad, ¿sí? Ser muy estricto o ser demasiado abierto también va a traer consecuencias en la vida de los hijos. Y sabemos que no existe un manual perfecto que nos diga cómo actuar en cada etapa de la vida, ¿verdad? De la vida familiar, de la vida de mis hijos, ¿verdad? Y si existiera, ¿verdad?
¿cuánto de todo lo que dice este manual se puede cumplir realmente, verdad? Porque puede que a algunas personas les funcionó algo, pero a mí en el ejercicio de mi paternidad, maternidad, no me funciona igual, ¿verdad? Entonces, al ritmo en el que se maneja diariamente la sociedad guatemalteca, en donde ambos padres o encargados deben trabajar, cumplir con la familia, con la pareja, con los hijos, y de igual importancia también debo cumplir conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, sabemos que a veces es un poco complicado cuando ambos tenemos que trabajar, mantener el hogar, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que se deba dejar por un lado las responsabilidades que tengo con mi familia, con mis hijos, con mi pareja y conmigo misma también, ¿verdad? Entonces, este tema del día de hoy no intenta señalar, ¿verdad? Paternidad buena o mala o quién es buen papá, quién es mala mamá, ¿verdad? Sino que es una introducción a temas de interés y de relevancia para la vida familiar y que y que en algún momento también ustedes se pregunten a ustedes mismos, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer ahora para mejorar? Esta acción que he estado haciendo tal vez no es la más adecuada, ¿cómo puedo cambiar? ¿Verdad? Y de igual forma, motivar a los padres, madres o encargados a encontrar formas adecuadas de convivencia, de crianza y educación para los hijos. Y cerramos con esta frase que dice, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos, ¿verdad? Anónimo. Esto quiere decir que es como que mejor empezar como que a fomentar valores y otras cuestiones en autoestima desde que son niños, ¿verdad? Para no llegar como que a la adultez y nos sentimos un poco rotos, ¿verdad? Como dice esta frase. Y aquí termina el tema del día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, entonces espero les haya gustado el tema. Ya saben, cualquier cosa, duda, consulta, pregunta o sugerencia a mi teléfono personal. Feliz día.